técnica y vamos a tratar, como decía, en media hora de presentarles y compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos hecho con el ingeniero Saturnino Núñez durante casi una década y acerca de estudios de impacto ambiental de plaguicidas sobre, en este caso, sobre agua. Digo, traté de sacar la información que era concerniente, digamos, al tema que nos ocupa hoy. Además está decidido de que estos trabajos no los realizamos únicamente nosotros, sino que es fruto de una investigación conjunta con numerosos grupos que nos han colaborado y apoyado, porque es muy bien conocido por todos de que para estudiar el impacto ambiental de los plaguicidas es necesario conocer de numerosas disciplinas y especializaciones que por supuesto todos no las conocemos. Bueno, dicho esto quería primero refrescar algunos, no sé si la luz de acá adelante se puede apagar o bajarla un poquito, algunos conocimientos un poco para ponernos en tema, ¿no? Creo que como todos sabemos el riesgo de que una sustancia, en este caso los plaguicidas, ocasionen un problema al medio ambiente, en este caso el agua, está conformado por dos componentes importantes. Generalmente uno tiende a pensar que la toxicidad de ese producto es lo más importante, digo, por supuesto que sí, pero también es mucho más importante y a veces es difícil de valorar lo que es la exposición. O sea, una sustancia puede ser muy peligrosa, pero si no estamos expuestos a ella, no obtenemos perjuicios. Y a la inversa, una sustancia que es poco tóxica, pero si excedemos su uso, las consecuencias son desastrosas, ¿no? Esto es un poco el primer concepto que quería refrescar con ustedes, y después decirles un poco, como decía el profesor Finicio de Italia, que nos visitó hace unos años, la evaluación de la exposición es todo un arte. ¿Por qué? Porque hay que definir un poco qué es lo que entendemos por exposición. Existen muchos cálculos, existen muchas maneras de ver la exposición. Tenemos diferentes nichos en el medio ambiente en los cuales nosotros podemos dedicarnos. Ahí tienen una lista, un listado de los distintos componentes que nosotros podemos interesar. De acuerdo a eso, vemos que hay distintos nichos, distintas maneras de tener exposición, o sea, la exposición varía de acuerdo al organismo que estamos estudiando y el lugar donde se encuentra. Y a su vez, conocido esto y definido eso, nosotros tenemos que tener algún elemento de corte, lo que se llaman detonadores, triggers en inglés, en el cual nos dice si estamos bien o estamos mal. Todo esto, digamos, como les decía, son conceptos que tenemos que definirnos, es un arte definir los valores de corte, es un arte y algunas decisiones que tenemos que tomar para que esto deje de ser subjetivo y pase a ser algo objetivo. Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es colectar información, que es lo que pretendimos hacer a través de los trabajos que nosotros realizamos durante todos estos años. O sea, información acerca de las emisiones, o sea, que estamos nosotros aplicando en los sistemas productivos, informaciones acerca de qué es lo que estamos aplicando, no solo, quiero recalcar, no solo la parte de toxicidad, lo que viene en etiqueta, sino también es propiedades y características que tienen esos productos de incidir sobre la exposición, o sea, que hacen de que una sustancia tóxica pueda irse rápidamente a la corriente de agua, que es distinto que sea una sustancia tóxica en laboratorio. Y por último, las características del medio en el que me muevo. Digo, todos sabemos, no es ninguna novedad, de que todo depende de lo que sería la cuenca en cuestión, el sistema productivo, etcétera, etcétera, que no quiero extenderme en ese tema, ¿no? Y a través de modelos, diferentes modelos, se encuentran muchos de ellos, se pueden utilizar muchos, es interesante definirlos, cuál nos sirve, cuál se ajusta más a nuestras condiciones, de acuerdo a lo que nosotros pretendemos estudiar y valorar. Y a su vez, el resultado de todo esto es lo que se llama PEC, con la sigla en inglés, que es la concentración ambiental potencial, o sea, definir cuánto de eso que se aplicó está potencialmente disponible o
llegando realmente al lugar donde ocasiona el perjuicio, ¿no? Hablamos de que algunas propiedades, no solo toxicológicas, sino que hacen que un producto tenga mayor o menor capacidad de llegar al agua. Bueno, tenemos entre las tres, existen algunas más, pero las tres más importantes, por supuesto, es la solubilidad en agua, la capacidad de absorción al suelo, o sea, esto define un poco si un plaguicida es fácilmente fijable a las partículas del suelo. Bueno, su movimiento se va a dar más a través de la erosión, fijado a las partículas, y si un fungicida, yo hablo de fungicida porque la fitopatología no me abandona, ¿no? Pero es capaz de disolverse en agua, es lógicamente que vaya por el mecanismo de percolación o escurrimiento hacia la corriente de esa forma, ¿no? Y por supuesto la vida media en los distintos nichos del ambiente. Hablamos de modelos. Bueno, hay dos maneras de enfocar esto. Una manera es enfocarlo a través del monitoreo, entrar a revisar, a ver si pasa algo. Eso es un enfoque que es algo así como que si no hay problemas, no me dice nada y no sé si habrán problemas en el futuro o no. Ahora, si hay problemas, ahí sí ya estoy tarde para incidir, para tomar decisiones, estoy frente a una situación dada perjudicial, ¿no? Entonces la idea es hacer un enfoque a niveles, es decir, esto es un poco lo que grafica esta diapositiva, que no se las voy a leer en total, pero la idea es ir desde la peor situación en la cual nosotros asumimos que todo lo que se aplica va a incidir directamente en la corriente de agua, hasta irle agregando informaciones experimentales, coeficientes experimentales y de la situación específica de cada lugar, para tratar de ir restando, digamos, para definir bien las situaciones reales. Eso es un poco lo que nosotros pretendíamos a través de nuestro enfoque experimental, de conocer la situación de uso de plaguicidas en la producción frutícola y hortícola, y a través de eso detectar posibles problemas y a su vez ir conociendo distintos parámetros que cómo estarían funcionando en las situaciones reales. Esto es para fruticultura, más o menos con mayores o menores valores, creo que ocurre en casi todas las aplicaciones de plaguicidas. Tenemos que solamente en el lugar donde realmente actúa el producto, donde queremos que actúe, solamente el 40-60% de lo que se aplica se queda allí. El resto se va a todos distintos mecanismos, entre los cuales podemos citar la deriva, que es muy importante, como vamos a ver en fruticultura y horticultura, y a través queda fijo o se va al suelo y de allí se va por escurrimiento superficial o aguas subterráneas, que son los dos factores a los que vamos a referirnos en esta breve exposición. Quería, un poco más o menos hecho este repaso, les voy a presentar tres trabajos que tienen ese enfoque justamente de caracterización de la aplicación de productos plaguicidas y cálculo de la concentración ambiental potencial, y a su vez comparación con algunos detonadores que como sería la toxicidad de determinados organismos indicadores habitantes del agua, ¿no? Tenemos tres trabajos que después los vamos a ir viendo a medida. Uno inicial, cuando comenzamos a trabajar todo esto en el 2005-2006, que en realidad ahí queríamos conocer cuál era el problema y ver si la producción convencional que se aplicaba en hortifruticultura en ese momento estaba ocasionando impactos en el medio ambiente, y compararlo con determinadas opciones, como podía ser la producción integrada, que en ese momento estaba en pleno auge, que alternativas que ofrecían un manejo más racional y opciones alternativas al uso de plaguicidas. Después, por último, en el medio tuvimos un trabajo conjunto con la Dirección General de Servicios Agrícolas y el JICA, la agencia japonesa, en la cual lo que se pretendía era incluir el factor ambiental en lo que era el fortalecimiento de los registros de los plaguicidas para el Uruguay.
Y por último, vamos a dar una parte puntual de este último proyecto que participamos, liderado por el ACAM, en el cual se hizo un seguimiento de un plaguicida en una corriente de agua en un predio frutícola, ¿no? Bueno, en este primer trabajo, como les decía, lo que yo no voy a mencionar, digo, son todos, ya les dije que son todos trabajos que compartimos con un grupo de gente muy extenso, que no quisiera entrar a mencionar por no olvidarme de alguno, ¿no? Bueno, en este caso lo que nosotros seleccionamos en este primer trabajo fueron 3 cañadas, una asociada a la producción frutícola y 2 asociadas a distintas alternativas hortícolas. Vamos a referirnos solamente a la cañada frutícola, asociada a la producción frutícola, después vamos a ver por qué, un poco para darles el seguimiento a los 3 trabajos. La idea de esto fue lo siguiente: conocer que se aplicaba a través de relevamientos, conocer lo que se relevaba, lo que se aplicaba a través de relevamiento y usar un modelo teórico de fugacidad, el SoilFug, en el cual nosotros colocábamos esa información, la información de los eventos de lluvia, distintos parámetros que pedía respecto a la cuenca, tipos de suelo, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes puedan imaginar que incide, y ese modelo nos emitía una estimación de lo que estaría yendo para la cañada, ¿no? de esos plaguicidas que se aplicaban. Y a la vez se hacía un monitoreo a través de bioensayos, tomando muestras en distintos tramos de la cañada, al comienzo, al medio y hacia la desembocadura, y a su vez también análisis de residuos y de plaguicidas en el agua y en el sedimento. Y esto, como les decía, se comparaban con detonadores, o sea, toxicidades para distintos habitantes de las corrientes de agua. Esto es un poco la cañada del Dragón, los que son de aquí de la zona, es bien cerca de acá, Melilla, en el departamento de Montevideo. Y acá tienen algunos datos. Lo que me interesaba recalcar es lo siguiente: o sea, casi el 50% del área de esa cañada, de esa cuenca, la cañada no se puede plantar frutales, pero en el área de esa cuenca está destinada a cultivos frutícolas. Y eso es interesante y lo que lo desmarca de las otras 2 cuencas que usamos para estudio, en el cual el porcentaje del área hortícola era muy inferior y por lo tanto todos los cálculos teóricos que nosotros podíamos llegar a hacer nos daban valores muy bajos. En cambio, en este caso, contamos con una posición bastante apreciable de superficie cultivada, de un cultivo que se aplican agroquímicos o plaguicidas, y bueno, aquí tiene un poco la proporción de los cultivos. Una de las cosas que yo les quería también remarcar, que dada los que están en fruticultura coincidirán conmigo, la aplicación, dado a la fenología de los frutales y las características que tienen las enfermedades y las plagas, hace que en términos de 1, 2, 3 días, la mayor parte, existe una solape de las aplicaciones de todos los productores. O sea que está la realidad, a veces se da aquello teórico de la máxima aplicación de toda la cuenca, aplicando en determinado un par de días, ¿no? En ese momento, 2005-2006, después vamos a ver que actualmente la cosa cambió un poco. Los mayores, este es un listado de los plaguicidas utilizados más frecuentemente, y llamo la atención a estos 2, Metila-Sin-Fos y Mancozeb. Vamos a dedicarnos a Mancozeb también tenía una situación peculiar, pero nos vamos a dedicar a Metila-Sin-Fos, un insecticida, ¿no? Esto es un poco la curva que nos daba teórica estimada del modelo de fugacidad SoilFug. Esta es la concentración esperada de Mancozeb en agua. Estos son los eventos de lluvia. Y como vemos, esto es el límite, la concentración letal aguda, o sea, para causar mortalidad, de la pulga de agua Daphnia, ¿no? Vemos que es un valor por el cual desde prácticamente noviembre
hasta la caída hasta marzo, hasta el otoño, está superado por este cálculo teórico, ¿no? Una de las cosas, por lo que les decía que era difícil evaluar todas estas situaciones a través del monitoreo, en este caso, y ustedes van a ver que después fue un problema de cómo hicimos el muestreo del agua, no encontramos en los análisis químicos residuos de estos plaguicidas. Pero sí encontramos algunas cosas en lo que es los bioensayos, o sea, cuando se exponían estos organismos indicadores al agua extraída, existían, en primer lugar, pocas cosas agudas, pero al segunda temporada decidimos ampliar los test a test crónicos, o sea, cosas que no llegaban a matar, pero que alteraban el ciclo normal de estos organismos, y vimos que había problemas con algunos de ellos, ¿no? Estos fueron más o menos las conclusiones de este primer trabajo, que habría problemas en lo que tiene que ver con la concentración teórica lanzada por este modelo de dos plaguicidas, metilacinfos y mancozeb, en periodos del año. Hay toxicidad crónica en esta forma de muestreo, pero que no la pudimos detectar a nivel del análisis químico. Vamos a ver una cosa, digo, esto nos calculaba una concentración teórica estimada. O sea, ¿cuánto de esto llegará a la corriente de agua? O sea, nosotros queremos, como les decía al comienzo, calcular la concentración ambiental potencial. Y vamos a referirnos un poco al segundo proyecto, en el cual, como dice aquí, trataba de incorporar el tema ambiental para fortalecer el registro de plaguicidas. Y lo que hicimos, le voy a presentar dos partes de este proyecto, en el cual queríamos calcular la concentración ambiental potencial de forma de incorporar valores reales nuestros, de condiciones nuestras, a lo que sería un modelo teórico para la toma de decisiones. Y tomamos dos cosas a estudiar experimentalmente para estimar el escurrimiento y la deriva. En cuanto a la estimación del escurrimiento, lo hicimos acá en la estación experimental Las Brujas a través de parcelas experimentales. Las parcelas, primero de todo, de común acuerdo con la Dirección General de Servicios Agrícolas, priorizamos estos plaguicidas. Como ven, aquí está el metilacinfos, el que igual yo tomé como eje para esta presentación, con las dosis comerciales de aplicación. Llamo la atención a estas dos dosis, estas están en litros por hectárea y estos están en centímetros cúbicos. ¿Qué hicimos? Bueno, las aplicaciones se hicieron con una micropulverizadora, las parcelas tenían estas características, cubiertas con chapas galvanizadas para evitar movimiento lateral, y se le aplicaba luego de la aplicación a la 1, 4, 7 y 14 días, lluvia artificial, más o menos 10 a 12 milímetros por hora, lo cual nos garantizaba un escurrimiento de 1,5 litros por metro cuadrado. Ese escurrimiento se colectaba en bandejas y se enviaba a los laboratorios de la DGCA para hacer los análisis de residuos, ¿no? Esto es un poco algunos de los detalles. Estudiamos dos alternativas, suelo desnudo y suelo empastado. Bueno, ahí está el detalle de la parcela, de cómo se captaba el escurrimiento. Le poníamos estas carpas para evitar que la lluvia natural nos alterara el trabajo. Y están unos microaspersores para simular lo que sería una lluvia, ¿no? Esto es un poco los resultados. Los resultados, tenemos tres grupos de los plaguicidas que utilizamos. Nosotros los podemos separar los resultados en tres maneras. Unos que tuvieron escurrimiento alto, entre comillas, o sea que se fueron por el agua de escurrimiento. Tenemos metilacinfos y glifosato. Este es en porcentaje al día de la aplicación, y esto es en partes por millón, como fue la curva. Vemos que estos tienen 3,5 como máximo y 2,5 como máximo. Hay diferencias entre suelo empastado y suelo desnudo. Esto después vamos a ver que se condice un poco esta respuesta, y la diferencia entre empastado y desnudo se condice un poco con las propiedades físico-químicas que tienen estos plaguicidas.
Son plaguicidas que tienen baja absorción al suelo y alta solubilidad. Entonces, después tenemos otro grupo formado por el clorpirifos y el endosulfán, en el cual vemos que ya los valores son muchísimo menores. No hay esa diferencia tan contundente, esto incluso es inverso. Y un tercer grupo en el cual no se captaron en el agua de escurrimiento. Y yo les revuelvo a recordar el tema de la dosis, o sea, cipermetrina y fipronil tenían centímetros cúbicos por hectárea, o sea que eso también contribuía a que la detección fuera muy baja, ¿no? Si eso lo comparamos con la toxicidad, con los valores límites, vemos que metilacinfos a las concentraciones detectadas y clorpirifos también afectan a la pulga de agua y a los peces. Y en el caso de endosulfán, a los peces. Y repasando un poco lo que veíamos es el porcentaje de escorrentía total que obtuvimos con respecto a lo que era la capacidad de absorción al suelo y la solubilidad en agua, vemos que metilacinfos y glifosato son los que tienen menor KOC y más solubilidad. Endosulfán y clorpirifos tienen más KOC, menos solubilidad, y en este caso yo creo que si bien siguen un poco la regla, predomina el tema dosis, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que estábamos comentando, de que el comportamiento dependía de las propiedades físicas, físico-químicas, perdón, de los plaguicidas, y esto era un poco el comportamiento diferente según se ha aplicado suelo desnudo y con vegetación, y yo creo que es válido el tema tomar la situación de suelo empastado, porque estos plaguicidas son utilizados con suelo empastado, no con suelo desnudo. Bueno, ¿de cuánto de esto era la salida de la parcela, o sea, inmediatamente dentro del predio de aplicación? ¿Cuánto de esto llega a la cañada? Y bueno, ahí podemos especular, y sé que faltan cosas para poner en la lista, pero depende. Y lo que pongo, sobre todo subrayado acá, es el porcentaje de la cuenca tratado con el plaguicida, que eso es lo que hacía la diferencia entre lo que les estaba hablando de las cuencas hortícolas y las cuencas frutícolas. La cuenca frutícola, al tener el 50% de su área cubierta por frutales, aumentaba las chances de que la llegada de plaguicidas al agua. Bueno, por supuesto, esto el tiempo entre la aplicación y la lluvia, si llueve inmediatamente de aplicado, veíamos en la curva de escorrentía las chances de llegada a la corriente de agua son mayores. La cantidad de lluvia, bueno, cosas de sentido común y de conocimiento que nosotros tenemos sobre, como les decía, insumos que tenemos que meter en el modelo, ¿no? Otro de los temas que es importante que estudiamos y sobre todo es muy importante en fruticultura y en horticultura porque son predios chicos y los productores generalmente viven dentro del predio, o sea, la distancia no es muy grande con respecto al lugar donde se aplica, es el tema de la deriva. Hicimos también aquí dentro de este proyecto experimentos en la estación experimental, en el cual se hizo una aplicación tipo en fruticultura, utilizando los mismos parámetros, yo no se los voy a describir acá, que se utilizan en una aplicación normal, de una mezcla de ortocide con alanto, una mezcla que se utiliza en fruticultura, y lo que sí pusimos estaciones con placas de Petri, todo un damero espaciados hacia donde iba el viento, que llevaba las gotas, y estuvieron 5 minutos expuestas hasta después de 5 minutos de finalizada la aplicación y se enviaron a analizar. ¿Qué nos dio? Nos dio en los 3 experimentos que se hicieron prácticamente lo mismo, con una alta correlación, en el cual tenemos el dato siguiente, que hasta 10 metros del lugar donde se aplicaron, había hasta un 5% de deriva. Y esa deriva continuaba, aunque se iba tendiendo a ser cero, pero continuaba a distancias bastante importantes del lugar de aplicación. Bueno, esto es una cosa que digo, nos dieron estos experimentos valores similares a lo que cita la bibliografía, un poco lo que... esto mismo que le decía, hasta 5% de los 10 metros del borde, hay hasta 30-40 metros del área tratada, y es importante esta información no solo
para agregarla al modelo, sino también para ir pensando en lo que es distancias al lugar de aplicación para viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cursos de agua, por supuesto, que es lo que nos atañe ahora. De este proyecto, que yo no lo voy a leer porque me llevaría los 30 minutos todo el título, digo, es un proyecto muy grande, les voy a presentar solamente un dato puntual que viene al tema que estamos tratando del metilasinfos en fruticultura y la cañada de dragón. Dentro de este proyecto se establecieron 3 zonas de muestreo en un predio frutícola, en un monte frutícola. La cañada de dragón corría por aquí, se pusieron zonas de muestreo en la fila, al borde de la cañada y dentro de la cañada. Ustedes ven que acá el sistema de muestreo es distinto al que usamos en el primer experimento que les presentaba en el 2005. Uno va aprendiendo, ¿no? Lo que se hacía era la boca del frasco muestreador se colocaba al ras del suelo o del agua, cosa de que lo nuevo que viniera después de la lluvia, eso fuera lo que se colectara, ¿no? Y vemos lo siguiente, o sea, se hizo la aplicación de metilasinfos, o sea, hicimos varias aplicaciones ante pronósticos de lluvia, finalmente se hizo esta aplicación, llovió, y lo que hicimos mandar a analizar el agua colectada en esos colectores, ¿no? Vemos que estos son los residuos, esta vez sí encontramos metilasinfos, debajo de la fila, al borde de la cañada, y en la corriente de agua, que a diferencia de las veces anteriores, estuvo en un nivel que es detectado, pero no es cuantificable. Pero ese nivel detectado no cuantificable vemos que va entre estos números, y si se recuerdan de la transparencia anterior, 0,013 era la concentración letal de la pulga de agua. O sea que incluso a estos valores, si tuvieran, habría problemas, ¿no? 5 minutos, Diego. Bueno, la diferencia, vamos a ver rápidamente, en resumen, resumiendo, tenemos una primera estimación de escurrimiento en parcelas experimentales con unos datos. Ustedes van a ver que son todos datos comparables unos con otros, diferencias entre empastado y suelo desnudo, la estimación que nos dio el Solfuc en máxima en alguno de estos picos, el monitoreo que hicimos en este último trabajo que les presentamos. El monitoreo al principio, ¿se acuerdan? Este es el sistema que usábamos, que no es muy sofisticado, de colectar el agua. Pero sin embargo había toxicidad crónica. Y esto es un poco el valor, yo me equivoqué, era 11, no era 13, como les dije. Vemos que son valores comparables, que contribuirían a lo que sería un valor experimental para tomar en cuenta un modelo de cálculo para hacer tomar decisiones a nivel local, ¿no? Por último, como redondeo, digamos, ¿qué cosas podríamos hacer para tratar de mitigar o prevenir situaciones de este tipo, daños de este tipo? Bueno, en primer lugar, como les decía, incorporar a la selección de los plaguicidas que se utilizan en los distintos sistemas productivos, no solo los datos de efectividad, toxicidad, sino también las propiedades físico-químicas para tratar, digamos, de tomar en cuenta o tener en la cabeza los perjuicios que puedan ir hacia las fuentes de agua, ¿no? Actualmente, como les decía, el metilasinfos no se usa más en fruticultura, o se usa muy poco, ha sido sustituido por otros grupos que no tienen esos perjuicios. Y la otra alternativa, como les estábamos comentando, es tratar de ir a sistemas que racionalicen, minimicen o las coloquen en los momentos más adecuados las aplicaciones de los plaguicidas y medios alternativos. Por ejemplo, en esa misma cuenca de la Cañada de Dragón, en Melilla, ahora está el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con INIA, está llevando a cabo un manejo regional de plagas, en el cual usa métodos alternativos como es la confusión sexual, en el cual busca, digamos, alternativas a la aplicación de plaguicidas, minimizando la aplicación de estos. Y, como les mencionaba, la producción integrada, en la cual un componente importante justamente es considerar estos aspectos del manejo de plaguicidas, un manejo inteligente de los mismos, ¿no? Y por supuesto lo que es distancia a las fuentes de agua, etcétera, cuando hablábamos de lo siguiente. Y me faltó poner
que es un poco razonamiento de todo esto que estábamos hablando, es la diversificación de cultivos en un área, en la cuenca. Vemos que si nosotros tenemos concentración de aplicación, lógico que los valores y las posibilidades que lleguen esos productos al agua van a ser mayores, ¿no? Y esto es un poco más o menos lo que tenía para presentarles. Espero que haya respetado los tiempos. Digo, estoy a la orden cualquier pregunta.